Muy buen día. El día de hoy vamos a ver el tema de complejometría o volumetría por formación de complejos. ¿Cuáles son los fundamentos de este tipo de volumetría? Uno de los tipos de reacciones químicas que puede servir en una determinación volumétrica justamente es aquella que implica con la formación de un complejo o un ion complejo soluble pero ligeramente disociado. Para esto debemos de conocer qué es un complejo. Un complejo o compuesto de coordinación es un tipo de compuesto en el que la especie dadora se conoce como ligando y ha de disponer de al menos de un par de electrones sin compartir para la formación del enlace. Los iones metálicos son ácidos de Lewis, especies aceptoras de pares de electrones, y los ligandos son bases de Lewis. Vamos a ahondar ahora sobre lo que es un ligando. Un ligando actúa como base de Lewis, dona un par de electrones. Las moléculas o iones que actúan como ligandos por lo general contienen un átomo electronegativo, ya sea el nitrógeno o el oxígeno o algún halógeno. Los ligandos que tienen un solo par de electrones sin compartir, como el NH3 o el ion hidroxilo, se conocen como ligandos unidentados. Cuando el grupo posee dos grupos capaces de formar enlaces con el átomo central, se les llama bidentados, y cuando poseen más de dos grupos capaces de formar enlaces, se les puede llamar ligandos polidentados. Vamos a mencionar ahora qué son los quelatos. Los anillos heterocíclicos que se forman por la interacción de un ion metálico con dos o más grupos funcionales del mismo ligando se conocen como anillos quelatos, y la molécula orgánica como agente quelante, y a los complejos en general se les conoce como quelatos. En las titulaciones por formación de complejos y o quelatos, la especie que se está determinando justamente forma un quelato o complejo con el titulante. El ácido etilendiamino tetroacético, mejor conocido por sus siglas como EDTA, es el agente quelante más utilizado en la covolumetría por complejación. Constituye un ejemplo más relevante por su amplia utilidad en el análisis químico y en el tratamiento de suelos como agente enmascarante para la preparación de algunos abonos. Pertenece a la familia de los ácidos poliaminocarboxílicos o complexonas. ¿Qué ventajas tenemos al tener una volumetría por complejación con EDTA? La volumetría por complejación con EDTA suele formar complejos metálicos muy estables. También reacciona de forma completa con los cationes, lo cual hace muy favorable la titulación. Reacciona en un proceso de un solo paso, formando complejos en la que la relación metal-ligando es 1 a 1. Da puntos finales fáciles de observar. La sal disódica es la más empleada y puede utilizarse como patrón primario. Las valoraciones complejométricas que utilizan como agente valorante el EDTA deben llevarse a cabo en un medio buffer. En las siguientes diapositivas veremos por qué. Aquí tenemos la reacción que ocurre entre el metal y Y, que vamos a contemplar como niquelato, en este caso el EDTA, junto con la constante de formación, mencionando de nuevo que la relación entre el metal y el EDTA siempre va a ser 1 a 1. Como mencioné en la diapositiva anterior, es importante utilizar una solución buffer al realizar una titulación complejométrica con EDTA. Esto porque el efecto del pH sobre la constante condicional requiere un control estricto del mismo a lo largo de la valoración mediante la adición justamente de un sistema amortiguador. El pH mínimo al que puede valorarse un metal con EDTA va a depender del valor de la constante de formación del complejo, teniendo en la siguiente gráfica una gráfica donde nuestro eje X es el pH mínimo y nuestro eje Y justamente es la constante, el logaritmo de la constante de formación. Si observamos, tenemos diferentes pHs a los cuales va a formarse justamente el complejo metal-ligando con EDTA, donde tenemos a los pHs básicos, por ejemplo, para calcio y magnesio, que son dos de los principales metales que se utilizan para analizar y cuantificar en este tipo de volumetría. Sin embargo, no son los únicos y en todos estos casos es importante añadir una solución amortiguadora o buffer para asegurar que se mantenga el pH deseado para la formación del complejo.
¿Cuáles son los indicadores utilizados en las titulaciones potenciométricas? Los indicadores metalocrómicos son generalmente colorantes orgánicos que forman quelatos coloreados con iones metálicos con cada indicador. Para que el indicador sea útil, debe de unirse al metal con menor fuerza que el EDTA para no competir. Al inicio de la valoración, se añade una pequeña cantidad del indicador a la disolución con el analito, formándose una pequeña cantidad del complejo metal indicador que tendrá un determinado color. Cuando voy añadiendo valorante EDTA, se va formando el complejo metal EDTA. Al consumirse todo el metal libre en la titulación, la última fracción libre de EDTA añadida va a desplazar al metal de su complejo con el indicador. Los complejos formados suelen tener colores muy intensos y fáciles de observar a simple vista, teniendo concentraciones molares para poder observarse de 10 a la menos 6 y 10 a la menos 7. ¿Cuáles son estos indicadores utilizados? Los más comunes es el negro de eriocromo T, el murexida, pero también se puede utilizar naranja de gilenol y violeta de pirocatecol, que son ejemplos de indicadores metalocrómicos. El color del indicador libre depende del pH, así que solo pueden usarse como indicadores de iones metálicos en ciertos intervalos de pH. En esta imagen observamos justamente cuál es el cambio de color de algunos de los principales indicadores que mencioné en la diapositiva anterior. Tenemos el negro de diocromo, que es el que se utiliza comúnmente para calcio y magnesio, donde tenemos que en la forma libre es un color azul, mientras que cuando ya hay una forma complejada para indicar el final de la titulación tiene una coloración roja. También aquí observamos la estructura del negro de eriocromo T y aquí también observamos la estructura del murexide, los dos indicadores principales en volumetría por complejometría. Tenemos aquí la preparación en el caso del negro de eriocromo T, que se abrevia NET. Se disuelve 0.1 gramos del sólido en 7.5 mililitros de trietanolamina y 2.5 mililitros de alcohol absoluto. Es importante mencionar que una disolución de negro de eriocromo T es estable por meses y siempre debe ser utilizado a pHs mayores a 6.5. La murexida, por su parte, se debe de triturar una cantidad muy pequeña, que son 10 miligramos, junto con 5 gramos de cloruro de sodio. Se debe de utilizar de 0.2 a 0.4 gramos en la mezcla de cada valoración. Dado que es muy poco estable en solución, se utiliza generalmente de forma sólida. También tenemos el naranja de gilenol, que se prepara de 0.5 gramos en 100 mililitros de agua. Este es sumamente estable. El violeta de pirocatecol, que es 0.1 gramos en 100 mililitros de agua y tiene una estabilidad de varias semanas. Y la calmajita, que es 0.05 gramos en 100 mililitros y también puede tener una estabilidad de hasta un año en a oscuridad. Aquí les voy a mostrar cuál es el procedimiento para valorar la solución de EDTA. Al ser nuestra solución titulante, debemos siempre realizar una valoración previa para conocer con exactitud la concentración del EDTA que estamos utilizando para realizar nuestro análisis de muestras. ¿Cómo se realiza esto? Primero debemos preparar, en este caso, 250 mililitros, pero eso no es una obligación, puede prepararse la cantidad que el analista desee. En este caso, la concentración será 0.01 molar y se utiliza agua destilada para la preparación de la solución. Para esta titulación, vamos a pesar con exactitud 0.25 gramos de carbonato de calcio que se secó previamente a 100 grados centígrados. Se transfiere a un matraz volumétrico de 250 mililitros, añadiendo 20 mililitros de agua. Se añade el carbonato de calcio y gota a gota se va a adicionar una solución de ácido clorhídrico 1 normal hasta que ya no aparezca efervescencia y la solución sea clara. Se diluye con agua hasta la marca y se mezcla muy bien la solución. Estos cálculos que presento corresponden para los 250 mililitros de EDTA 0.01 molar. Si tú prepararas más solución o de distinta concentración, obviamente tendrás que realizar los cálculos para determinar la cantidad de carbonato de calcio que debes de pesar. El tercer paso
es pipetear una alícuota de 50 mililitros de la solución de carbonato de calcio y colocarla en un matraz Erlenmeyer de 250 mililitros, adicionando 1 mililitro de solución amortiguadora, que como se mencionó en las diapositivas anteriores es sumamente importante, ya que la formación de complejos de metal con EDTA se da con un pH específico. Después de añadir la solución amortiguadora, se le añade unas gotas del indicador de negro de eriocromo. Si está en parte sólida, se le añade una pizca. Es importante no añadir indicador de más porque puede resultar difícil observar el vire en la titulación, ya que la coloración es sumamente intensa aún con una poca cantidad de indicador. El paso número 4 es titular la solución con el EDTA que se preparó hasta el cambio de color y realizar este procedimiento por triplicado para la estandarización del EDTA. Finalmente, realizar los cálculos pertinentes para determinar la molaridad de la solución. Finalmente, cabe mencionar que en el caso de complejometría tenemos valoraciones directas o bien también se pueden realizar valoraciones del tipo indirectas o retrotitulaciones. Muchos iones metálicos se determinan mediante la valoración directa con diluciones estándar de EDTA, tratándose del tipo de valoración más sencillo y al que se debe recurrir siempre que sea posible. La dilución se tampona al pH adecuado para que la constante de formación condicional de metal EDTA sea alta y el color del indicador libre sea suficientemente distinto del complejo metal indicador. En el caso de la valoración por retroceso, consiste en añadir una cantidad conocida y en exceso del EDTA valorado y se valora a continuación con el exceso de EDTA que no ha reaccionado con el metal analito con una disolución estándar de otro ion metálico. Este tipo de valoración es útil para la determinación de cationes que forman complejos estables con EDTA, pero para los que no se dispone de un indicador adecuado, porque por ejemplo el metal bloquea el indicador impidiendo su pase a forma libre. También se puede utilizar para cationes como cromo más 3 y cobalto más 3 que reaccionan muy lentamente con el EDTA. Hay que realizar un breve resumen sobre este video y escribir en su cuaderno las tablas de indicadores que se presentó en las diapositivas anteriores con su cambio de coloración, así como la gráfica de pH mínimo versus logaritmo de la constante de formación. Muchas gracias.